Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Ahora vamos a ver la puerta, símbolo del camino que Dios estableció. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no es uno de muchos caminos, es solo un camino el que es. Hay un solo camino, no hay varios. Es uno solo y ese es el que vamos a ver el día de hoy. Dice Éxodo 27 al 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Ya vimos qué significa obra de recamador, ¿recuerdan? Si es una persona que hace un bordado, un labor, un encaje calado o entorchado con ciertos materiales, hilos de oro, plata, y eso es lo que significa obra de recamador. Sus columnas, 4. ¿Cuántos colores vimos ahorita? ¿Cuántos colores eran? Dijimos ahí en Éxodo 27. No, 4. Y dice, sus columnas, ¿cuántas? 4. Vamos a poner atención en esto porque vamos a ver también la numerología que la Biblia tiene para enseñarnos también una verdad espiritual. Hace un momento cantábamos, tu gracia sobre mí. El número que representa la gracia de Dios es el número 5. El número que representa la vida del hombre es el número 6. El número que representa la vida perfecta de Dios es el número 7. ¿Verdad que sí se dan cuenta? Entonces vamos aquí a tomar en cuenta estos pequeños detalles y dice ahí, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por otro, y la altura de 5 codos. ¿Qué dijimos que representa el 5? Gracia. No me quedé donde me quedé. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Creo que hay una imagen ahí, a ver si me la pasan, creo que es la que está ahí donde estoy hablando, donde están las estacas, Isra, y las columnas. No, son de las primeras. Esa, ahí la dejamos. Allí está hablando exactamente de la cita que estamos viendo. Basas de bronce era el asiento de la redención, ¿sí? La columna de madera, de acacia, cubierta de plata. Las estacas, acuérdense que vimos, bueno, más adelante los vamos a ver, las estacas que representan en nuestra vida diaria. Y vimos las cuerdas que están ahí, que están hechas para estar con las estacas, es como un ancla para que pudiera detenerse toda la tienda. Imagínense el trabajo que tenían en el desierto cada parte de las tribus, que les tocaba diferentes cosas que desdoblar, que acomodar, porque había un orden que se dio para que cada cosa, primero esto y luego esto. O sea, vemos especialmente cómo Dios piensa,
cómo Dios de verdad tiene un pensamiento y así quiere pensar para su iglesia, un pensamiento de orden, nada se sale de su lugar. Y esto nos enseña que todos los que nosotros que servimos dentro de la iglesia o que somos parte de una iglesia, pues debemos de llevar un orden. Si nuestra familia tiene un orden en casa, todo es armonioso. Pero cuando hay desorden, ¿qué pasa? Conflicto, enojos, pleitos, ¿verdad? Tiene que haber un orden. Entonces, de todas estas cosas nos enseñan cómo Dios fue tan preciso para pensarlo y para enseñarnos que todo en el orden del servicio al Señor tiene un orden. Todos los pueblos, las tribus, tenían una jerarquía, o sea, tenían alguien arriba de ellos. Ellos no podían hacer las cosas por sí solos. Tenían una bandera, tenían un dirigente en cada tribu. Estaban por escalafones. O sea, todos tenían que obedecer las órdenes de cada tribu para poder trabajar. Entonces, esto nos enseña que es así en la vida diaria, es así en la vida de la iglesia. Nosotros debemos de obedecer a ese orden, porque en ese orden encontramos una dirección, encontramos que todo se hace mejor, encontramos que ese orden se va a llevar a cabo si cada uno ponemos nuestra parte, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que el hombre por naturaleza está fuera de ese lugar, está fuera de la tienda que se organizó en el desierto, ¿sí? O viéndolo a nuestra época, vemos que el hombre natural está fuera de la presencia de Dios. Entonces, todo eso era para cubrir la presencia de Dios y que solamente aquellos que eran hijos podían entrar a ese lugar. Entonces, solo había una puerta y era la única puerta de entrada, no había más, era la única puerta de entrada. Juan 10, del 8 al 9, por favor. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, hay una manera solamente de entrar y de tener una comunión con Dios, no hay de otra. Dios no recibió el dinero o la ofrenda de los extranjeros, ¿verdad que no? Esto representa que eran extranjeros, no eran del pueblo de Dios. Entonces Dios va a rechazar cualquier ofrenda que no sea de sus hijos. Solamente va a recibir la ofrenda de sus hijos. Si vienen aquellos incrédulos, aquellos que ellos creen que por venir a un lugar son hijos de Dios, es mentira. O sea, tiene que haber una reconciliación para que Dios pueda recibir la ofrenda de tu corazón. ¿Cuántos venimos y Señor es bien aparentemente exagerado porque su santidad es 3 veces santo? Pero Él dice, si tú vienes al altar y quieres ofrecer tu ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano, no puedes, ni siquiera eso. Mucho menos siendo un extranjero, hablando de que eres un incrédulo, uno que no eres hijo de Dios. ¿Sí entienden la comparación? Bien claro, ¿no? Entonces es así como Dios quiere que todo aquel que se acerca a Él tenga manos limpias y con un corazón puro. Él no va a recibir, aunque tú vengas con toda la intención, si tú no has arreglado tu situación, Señor no recibe nuestra ofrenda. Así la adoración dure 3 horas, así tú estés orando y humillada, si no estás arrepentido, el Señor no la recibe, porque sí conoce nuestro corazón y sabe lo que es sincero, ¿verdad?
Entonces, él no recibió ninguna ofrenda del extranjero, de los extranjeros, pero tampoco el extranjero se podía acercar al tabernáculo, ya que era condenado a muerte. Sí, ¿por qué no recibió la ofrenda de los extranjeros? Porque era representar la relación de Dios y el de su pueblo Israel. ¿Sí? Y los paganos no eran parte de ese pacto. Repito, porque era representar la relación de Dios y el de su pueblo Israel. Y los paganos no eran parte de ese pacto. Entonces el pacto lo hizo el Señor contigo, conmigo. El Señor hizo ese pacto, ¿sí? Y nosotros cuando nos acercamos a Él, Él recibe nuestra adoración, nuestra ofrenda, nuestra alabanza. Él lo recibe. Porque tú sabes que al acercarte a Dios tiene que haber un corazón humillado, un corazón limpio, un corazón que se arrepiente. Y muchas veces tenemos que dejar de lado aquello que a veces pensamos, es que yo creo que esto, es que yo no, hay que decir, es que la Biblia dice así. Porque nuestros pensamientos están muy lejos de lo que la Biblia establece para cada uno de nosotros. Y lo que nosotros debemos decir es que la Biblia dice. Entonces, ese lugar, la tienda era un lugar donde Dios habitaba entre ellos y su construcción debía de ser un acto de adoración y de obediencia. Era exclusivo solamente para todo aquel que había sido liberado, para todo aquel que había sido sacado de Egipto, que había sido sacado de la esclavitud. Para eso era ese lugar, esa tienda, ese tabernáculo. Este lugar es para todos aquellos que un día dijimos, sí Señor, yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero obedecer tus palabras, yo creo cada uno de tus mandamientos, yo creo en la Trinidad, yo creo que el Espíritu Santo, ¿sí? Es el que lleva mi caminar en el día a diario, es el consolador que tú me dejaste para yo caminar y tu palabra. A esto se refiere. Dios había establecido ese lugar para aquellos que habían salido del desierto, porque recuerden que vimos en la primera parte del primer tema, dijimos que Él quería un pueblo para sí. Y este lugar lo había establecido para estar cerca de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, estar cerca de cada uno de nosotros, que nosotros tengamos una intimidad con Él. Eso es lo que Dios desea, ¿sí? Y que aquellos que hemos sido liberados del pecado y de la muerte, ahora podamos darle o ofrendar adoración, alabanza, gratitud. Entonces, los extranjeros no se podían acercar porque había una separación entre el pueblo de Israel y las naciones paganas. Había una separación, no era el mismo Dios, ¿sí? Y en la palabra Él establece muy claro el principio: si no tendrás dioses ajenos, solamente yo quiero ser el centro de tu corazón. Y no es que estamos hablando de un Dios egoísta, egocéntrico, que Él nada más quiere que lo adoren a Él. No, es que Él es el único Dios verdadero. Y el pueblo vive engañado, los que no conocen a Dios viven engañados, adorando todo, hasta Satanás lo adoran. Hasta Satanás lo adora. No estamos en pocos días veremos una celebración donde adoran a Satanás y quieren que sus hijos se vistan bien chistosos. Vamos a ponerlo así. Bien chistosos, de brujita, de diablito, de fantasma. Así está el pensamiento de allá afuera. Se nos hace gracioso y no es una cultura y no es nada de que los abuelos y los ancestros nos dejaron. Eso no, son cosas que estamos adoptando para gastar, para la economía o para lo que usted quiera. Pero estamos adoptando cosas que no tienen nada que ver. Buscando yo unos libros que
traía en mente y que de repente lo encuentro, pero nunca lo anoté cómo se llamaba, solamente traigo la imagen de ese libro que yo quiero, y buscando ahí en internet me aparece, porque es un libro relacionado con la Biblia, entonces me aparece la Biblia satánica, ¿no? Y la abrí porque viene una referencia de… Cuando tú quieres conocer el libro, viene una referencia a un lado, tú lo puedes, dice, visitar. Y abrí el libro para ver de qué se trataba. No, haz de cuenta, pura brujería. ¿Sí? Todo centrado en Satanás, cómo amarrar esto, cómo hacerle daño a aquel, cómo librarte de esto, o sea, puras… O sea, ese era el índice que contenía ese libro. Y yo le dije a mi esposo, se lo leí, mira lo que me acabo de encontrar. Le dije, lo voy a ver. Y abrí y lo visité y vi que todo lo que tenía, increíble, increíble, toda la brujería en tus manos. Y ahora lo festejamos. Bueno, lo festejan, ¿verdad? Cruz. Ay, sí. Lo festejan, pero fíjense cómo la gente se les hace como natural. Como que qué padre adoptarlo y llevan sus niños a la escuela. Es ahí donde nosotros decimos que somos hijos de Dios. No mandes a tu hijo. Pues que le van a poner 10 faltas, pues que se las pongan. Pero tú no vas a ser partícipe y ni vas a dejar que tus hijos sean partícipes de algo que está contrario a lo que la Biblia dice. Todo el ocultismo, todo el paganismo, todos los dioses que se puedan imaginar tenían los paganos. Por eso Dios no podía recibir su ofrenda, porque solamente son para los hijos de Dios. Entonces, esto era para preservar la pureza de su adoración. Esto era para preservar la pureza de su adoración y nuestra relación con Dios. Nosotros no tenemos que ver nada con esas cosas ocultas, nada. Al Señor nuestro Dios adoraremos y a Él solo le serviremos, porque cuando tú estás permitiendo que tú dejes ir a tus hijos o a que tus sobrinos tú los vayan y tú no les enseñes, tú estás permitiendo que esas cosas entren a sus casas, todo ese ocultismo, todas esas cosas, porque detrás de esto, déjame decirte que hay gente que ofrecen sacrificios a Satanás. Ofrecen niños, hacen muchas cosas. Hace unos días acabamos de ver las noticias y fueron los padres jóvenes que perdieron a su niño, fueron a visitarlo, pues resulta que ya no estaba. O sea, es el tiempo en que muchos van y sacan de las tumbas para ofrecer sus sacrificios. O sea, son cosas de verdad que sí suceden. O sea, no debemos de estar como ignorantes de que, eso fue, no, están sucediendo. Hay una noticia ya un poquito vieja, de unos 2 meses, una noticia de un hombre muy rico, muy millonario, un cantante rapero que hacía cultos satánicos con mucha gente, los drogaba. ¿Sí han visto esa noticia de ese hombre, un morenito, ¿sí? Millonario que no necesitaba hacer más? Pero pues como dice la Escritura, ellos no se cansan de tener y de querer, sexo al por mayor, orgías, todo lo vil que usted se pueda imaginar eran sus fiestas. Pero lo principal también era eso, que hacían cultos satánicos con todos esos invitados, que muchos de ellos ni estaban conscientes porque para eso les daban de beber pues drogas que los mantienen inconscientes de muchas cosas reales que están sucediendo ahí. Pero vamos a ver qué dice Números 3:38. Yo lo puse en la Nueva Versión Internacional porque en la 1960 no lo entendí muy claro, pero en la Nueva Versión Internacional dice así, Números 3:38. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban delante del santuario, es decir, al este de la tienda de reunión por donde sale el sol, ya que tenían a su cargo el cuidado del santuario en representación de los israelitas.
Pero si algún extraño se acercaba al santuario, era condenado a muerte. Ningún extranjero, ninguno que no conociera a Dios, sí, podía acercarse porque era condenado a muerte. Esto manifiesta que la justicia de Dios condena a todos aquellos que no reciben a Cristo como su Salvador. Cuando viene el incrédulo y está humillado y reconociendo su pecado y arrepentido, el Señor lo recibe. Sin duda que la misericordia de Dios está extendida y su amor es tal que le alcanza también a él, ¿verdad? Juan 3, 36, por favor. 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Aunque venga a la iglesia, aunque tenga años, si no tienen una vida nueva, morirán. No importa, pero yo lo vi aquí, pues sí, dice la escritura que el trigo y la cizaña van a crecer juntos y van a parecer piadosos, van a tener un vocabulario, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, van a adoptar eso, pero no serán de nosotros. ¿Por qué los podemos conocer? La escritura nos dice por qué podemos conocer a los que verdaderamente son hijos de Dios. Por el fruto. Si sus frutos son buenos, el árbol es bueno. ¿Sí? Entonces, mientras no haya arrepentimiento, no puede Dios recibir su adoración de esas personas. Dice Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Dice Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si Jesús vive en tu corazón, entonces tú tienes una nueva vida. Eso debemos de nosotros preguntarnos: ¿en verdad soy un hijo de Dios? ¿Tengo la certeza y la seguridad de que soy un verdadero hijo de Dios? Entonces, fuera de Cristo no hay sino ira para el hombre, fuera de Él. No puede el hombre acercarse a Dios sino por medio de la puerta. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no es uno de varios caminos. La gente dice: todos los caminos llevan a Dios. ¿Sí? Un día, todos esos caminos los encontrarán ahí enfrente de Él en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, no que lo lleven a Dios. A Dios en el día del juicio. Todos los caminos estarán de todas maneras en el mismo lugar, enfrentando el juicio de Dios. ¿Tú estarás ahí en el juicio o estarás en el lugar donde Dios los apartó? ¿Sí me entienden lo que dije? Es una alegoría, ¿verdad? De que no es cierto, no todos los caminos llevan a Dios, es un solo camino. Pero un día, todos el camino que hayan escogido estarán delante del juicio de Dios. Todos los caminos que hayan escogido. Ya sea para bien, para entrar a la vida eterna o para ser echados al fuego. Pero ahí estaremos. Juan 10, del 1 al 2. ¿Me pueden poner una diagrama de las puertas? Ya empezamos con el tema.
Jesús es el camino. Dice Juan 10, del 1 al 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, el pastor de las ovejas nos introduce en el camino correcto. Él nos va enseñando el camino por donde nosotros debemos seguir. Dice Hechos 4:12. La puerta, Isra. Ahora la puerta, porfas. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Dios arrojó, ustedes recuerdan aquella historia de Génesis cuando Dios arrojó al hombre del Edén, ¿sí? ¿Lo arrojó de dónde? De su presencia, ¿sí? Por causa de su pecado y por causa de la desobediencia, el Señor nos hace a un lado, ¿sí? Lo sacó de ese huerto, lo sacó, la Escritura dice que lo sacó, ¿sí? Pero que ahora Él provee un camino para regresar. Y dijimos que Él era el camino. Entonces vemos que hay una sola puerta hacia la presencia de Dios, ¿sí? Y esto es muy claro porque tipifica a Cristo, como lo vimos ahorita en Juan. Mateo 7:13, por favor. Mateo 7:13. Muy bien. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si ustedes se ponen a un lado del tabernáculo, de la tienda, ustedes van a ver que es muy amplio el camino que muchos escogen, ¿sí? Pero que el camino que escogemos para conocer a Dios y para tener intimidad con Él y caminar una vida abundante, es estrecho el camino. Y ustedes ven ahí que solamente tiene unas medidas que vamos a ver ahorita más adelante, es un solo camino. La puerta, ustedes ven ahí, tenía 4 colores, tenía cortinas de 4 colores. ¿Qué dijimos el número 4? ¿Verdad? Estamos viendo el número 4, ¿sí? De hecho, estas cortinas estaba sostenida por 4 columnas. Estas cortinas estaban sostenidas por 4 columnas. Estas representan, este número 4 representa la oportunidad para todos, porque el número 4 se relaciona con la plenitud de la tierra. El número 4 se relaciona con la plenitud de la tierra. Se relaciona, este número 4 se relaciona con el mundo. Todo el mundo representa el 4. Tenemos 4 estaciones, tenemos 4 puntos cardinales, ¿sí? Entonces el número 4 representa la plenitud de la tierra y representa todo el mundo. Entonces esa puerta representa esos 4 capiteles, ¿sí? Basas que estaban ahí en la entrada. Aunque son 3, hay una sola entrada, porque estaban tomadas de 4 columnas, ¿sí? Entonces todos tienen la oportunidad de entrar al santuario. Mateo 24:31. 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces hasta aquí vemos el número 4, habla de que Cristo es presentado a todo el mundo por los 4 evangelios, ¿sí? Cristo es presentado al mundo
por los 4 evangelios. Es lo que representa la puerta y sus basas que estaban ahí paradas. Bueno, ahí se ve toda la tela junta, ¿sí? Pero son 4, ahí vemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 2 de las que sostienen, pero son 3, pero la principal entrada es la de en medio. Entonces, el número 4 habla de que Cristo es presentado a todo el mundo por los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también nos habla de los 4 escritores de los evangelios. Esto es lo que representa esta entrada y este número 4. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor a entender y arrepentirnos, ¿qué se nos fue anunciado a nosotros? El Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y estos evangelios también nos habla de 4 escritores. Mateo, un recaudador de impuestos. Y esto podemos ver que Dios toma las personas, como lo vimos en la clase anterior, toma personas de donde Él quiere para usarlas. Estos eran odiados porque parecía que ellos estaban relacionados con los romanos y los demás, los israelitas, los judíos los odiaban a todos los recaudadores de impuestos porque estaban pues del lado del gobierno, se podía decir, y eran unos corruptos. Pero mire, Mateo fue uno que Dios escogió para escribir el Evangelio de Dios. Qué tremendo, ¿no te das cuenta del amor de Dios? Y cómo puede transformar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, él era un recaudador de impuestos, Marcos trabajó con Pablo y Pedro también. Lucas fue un médico y fue un compañero de Pablo. Juan era un pescador quien escribió más libros que ninguno de ellos. Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan, y Juan escribió un libro muy tremendo, el libro de Apocalipsis, ¿sí? Un libro con tantas imágenes simbólicas. Un pescador, de esos que parece que no saben leer ni escribir, que se dedicaron solamente a hacer oficio. Sin embargo, Dios lo escogió para escribir estos libros tan tremendos y tener esas visiones que ningún otro pudo tener. Bueno, Daniel, Ezequiel, algunos profetas pudieron tener esas visiones que tuvo Juan, siendo un pescador, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, estos 4 evangelios se dirigen a 4 tipos de personas. Mateo se dirige a los judíos. Marcos se dirige a los romanos. Lucas se dirige a los griegos. Y Juan se dirige a la iglesia. ¿Ustedes han leído el libro de Juan completito? Pueden ver cómo él habla completamente del amor de Dios, de su entrega, de su sacrificio. En todo el libro, todo su contenido es hablar de la redención de Dios y del amor de Dios. Entonces, él en su libro se dirige a la iglesia, haciéndole notar cuánto amor nos ha dado el Padre, para que nosotros podamos ser hijos suyos. Entonces, estos en su evangelio representan a Cristo en su vida, en la vida de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Ellos en este evangelio representan a Jesús como la única puerta, como el único mediador por el cual el hombre se puede acercar a Dios. En estos evangelios, cada uno de ellos habla de su vida, de su muerte y de la resurrección de Jesús en los 4 libros. ¿Y de qué manera tú te puedes acercar a Dios? Nadie queda excluido de la oportunidad de salvación según el evangelio, ¿sí?
Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, hay 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. 4 estaciones del año, indicando que la salvación es para todo el mundo, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Vamos a estar viendo el número 4 más adelante y vamos a ver que tiene el mismo significado y que no va a cambiar. Todos los simbolismos, los tipos y figuras que vamos a ver, vamos a estarlas relacionando con el Nuevo Testamento y aplicándolas también a nuestra vida. Entonces, aquí la entrada, al tener 4 columnas para la puerta, se forma aparentemente 3 entradas, como le estamos viendo ahí en la imagen, pero era reconocida como una sola puerta. Habla del comienzo. Una puerta habla del comienzo, unidad y habla de Dios. ¿Sí? Esas 3 partes representadas ahí habla también, primero dijimos comienzo, unidad y Dios. También el número 3 o la deidad está representado en esa entrada: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Repito o le sigo? ¿Está bien? ¿Lo repito? Ok. Al tener 4 columnas para la puerta se forman aparentemente 3 entradas, pero era reconocida como una sola puerta. Y habla de comienzo, unidad y de Dios. También el número 3 habla de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver que ellos hicieron posible nuestra salvación, porque los 3 son uno, ¿sí? Cuando ellos ordenaron el universo, dice que se pusieron de acuerdo. ¿Recuerdan esas palabras? Ellos se pusieron de acuerdo para hacer ese orden. Entonces ellos son uno también en esto. Vamos a ver lo que representan los colores de la puerta. Dijimos que era azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y vamos a ver qué representa el color púrpura. El color púrpura se relaciona con la realeza. El color púrpura se relaciona con la realeza. Y esto lo representa el Evangelio de Mateo. ¿Sí? ¿Qué dirige ese evangelio? ¿A quiénes dijimos? A los judíos. Mateo dirige el evangelio a los judíos. ¿Qué es el evangelio del rey? Y ustedes podrán entender que los judíos estaban esperando un rey, ¿cierto? Y que ellos tenían a sus propios reyes ahí. Entonces ellos esperaban que viniera un rey cabalgando con caballos blancos y así, todo su ejército, y pues resulta que no, que Jesús vino sobre un pollino. Y aunque él nunca se dijo que era el rey, se recuerdan que le dijeron: tú eres el rey de los judíos, y él dijo que él no había dicho: ustedes dicen que lo soy, pero él venía como el rey. Entonces, el evangelio de Mateo representa el evangelio del rey. Mateo subraya que este proyecto del carácter de Jesús, cuando por 14 veces lo llaman hijo de David, en el libro de Mateo, 14 veces lo llaman hijo de David. Y David venía de un linaje real. En su genealogía. ¿Recuerdan ustedes algo de esto? Entonces, cuando estamos hablando de David, estamos hablando de un rey famoso, lo conocemos por eso, como un rey famoso cuya descendencia prometió
Dios perpetuar el trono de David, ¿sí? ¿Y quién estaría ahí? Jesús como nuestro rey. Él vendría como el Mesías conforme a la profecía de Zacarías 9:9. Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, le está diciendo al pueblo de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Allí estaba la profecía cumplida en el Evangelio de Mateo. Entonces, por eso Mateo registra la genealogía. Mateo empieza con la genealogía, si la recuerdan, ¿verdad? De Jesús. Pues un rey debe demostrar su ascendencia real. ¿Sí? Un rey debe demostrar su ascendencia real. Y a veces hacemos mofa, a veces que dicen, yo soy, y decimos el apellido, ¿no? Como que si el apellido fuera trascendental porque es de alguien muy reconocido. Yo me llamo Benavides, mi apellido Benavides. ¿Y ustedes? Sí, o sea, esa es la genealogía porque mis ancestros vienen de ahí. ¿Me explico? Entonces, cuando tú me ves, dices, ay, ¿con quién estoy hablando? ¿Sí me explico? Pues es muy importante demostrar su ascendencia real. Por eso Mateo representa a Jesús como el rey y lo hace diciendo cuál es su ascendencia. Mateo, lo dice en Mateo del 1 del 1 al 17, está toda su genealogía. Entonces, el color púrpura es el color de los reyes. El color púrpura es el color de la majestad. Entonces, el pensamiento de Mateo, al estarlo promulgando, ¿sí?, y llevando el evangelio, el pensamiento principal de Mateo es que Cristo era el rey ungido de Dios. Y cuando ustedes lean ahora Mateo, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí?, cuántas veces lo nombran como rey y lo van a leer de manera diferente. Mateo 2:2 dice: ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y vamos a ver Mateo 27:11. Mateo 27:11. ¿Todos traen Biblia? Creí que me estaban poniendo los versos ahí en la pantalla. Traten de buscarlo y esto nos va a ayudar a manejarla. Mateo 27:11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Entonces vemos pues el evangelio de Mateo dirigirse a los judíos y presentando a Jesús como el rey. De ahí es el color púrpura, color que lo usaban solamente los ricos. Yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿En verdad Jesús es tu rey? ¿En verdad Él está gobernando en tu corazón? Porque un rey gobierna, un rey ordena, un rey, todos somos súbditos de Él. En verdad yo te hago esta pregunta, ¿en verdad es tu rey? ¿Estás dejando que esté gobernando en todas las áreas de tu vida, de tu familia, de tus negocios, de tu economía? ¿Es tu rey en todo eso? Él está reinando en tu corazón. Si Él está gobernando, quiere decir
que caminamos en obediencia, que no hacemos nada sin que el rey lo sepa. Porque en un reinado no pueden, los súbditos, los siervos no pueden hacer, pero nada, 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 sin que el rey lo sepa. Él sabe todo de tu vida o tú tomas tus propias decisiones. Bueno, ahora vamos a ver el color carmesí o el rojo como lo conocemos. Entonces vemos que el Evangelio, según San Marcos, está relacionado con el color carmesí. El Evangelio de San Marcos. Ese color es el color de la sangre. Marcos, en su Evangelio, se dirige a los romanos que señala al siervo que sufre. Se dirige a los romanos enseñando o señalando al siervo que sufre o al siervo sufriente. Fíjense bien, este color rojo, carmesí, fue obtenido por triturar insectos llamados kermes. Kermes vermillo, así se llaman esos animalitos, ¿sí? Y al triturarlos, ¿sí?, podía entonces salir ese color carmesí. Por eso hay de esos animales kermes, porque es el color carmesí, es el color rojo, el color sufriente. El Señor fue molido, triturado, molido por nosotros, por nuestros pecados, abatido. No hubo parecer en Él por causa de nosotros. Ese es el color de la sangre, el color de un Cristo sufriente. ¿Sí? Habla de humillación, habla del Cristo como nuestro Mesías en la cruz. Habla conforme a la profecía de Isaías 42:1. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Allí estaba la profecía hablando de ese hombre, de ese Cristo sufriente. Un siervo no necesita genealogía. Solamente ¿quién necesita genealogía? Un rey, un descendiente de reyes, ¿sí? Él era un siervo y se muestra aquí como siervo. Por ello Marcos no se ocupa de la ascendencia de Jesús. Sí, Mateo en su evangelio se enfoca a la persona de Jesús desde el punto de vista desde su realeza. Así se enfoca Mateo. ¿Quiénes eran sus ancestros? ¿Cuál era su genealogía? Y esto nos lleva al lugar santísimo del tabernáculo, donde Jesús habita en el propiciatorio entre querubines de gloria. ¿Por qué? Porque Él era el rey. ¿Sí? Vamos entendiendo un poquito, quedando claro algunas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver, Marcos por su parte representa a Jesús desde el punto de vista de la cruz. Marcos lo representa así. Esto nos lleva a ver a Jesús como el siervo sufriente. Y esto nos lleva al altar de bronce que estaba justo entrando a la puerta. Estaba el altar de bronce, altar del sacrificio o altar de la expiación, que es lo mismo, ¿sí? Marcos nos lleva hasta ese lugar, al altar del holocausto, donde fue el sacrificio perfecto por nosotros los pecadores. Ahí nos lleva Marcos. Entonces, cuando nosotros leemos su lectura del Evangelio de Marcos, podemos saber a un siervo sufriente que dio la vida
por ti y por mí. El Evangelio de Marcos representa a Cristo como un siervo, entonces, ¿sí? El color rojo, color del sacrificio, como Cristo nuestro Salvador, que fue sacrificado en una cruz. Entonces, yo hago la misma pregunta, como Cristo, ¿nosotros también somos siervos? ¿O nos creemos superiores que los demás? Debemos de ser siervos como Él, de dar la vida, de eso se trata el Evangelio. Pero ¿por qué me pasa esto? Porque a veces no morimos a muchas cosas que deseamos. Queremos esto y queremos el otro y queremos salirnos con la nuestra, ¿verdad? ¿Y qué hace eso? Pues tenemos un buen de conflictos entre nosotros como hermanos, entre nosotros como servicio, porque pensamos que nuestras ideas son mejores, porque no lo hacemos de esta manera. ¿Sabes qué? No hemos aprendido a ser siervos. Un siervo se queda calladito y a veces ni su opinión da. Un siervo simplemente dice sí, pero no dice sí y por acá bla, 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 hable y hable. No, es que pasó esto, pasó el otro y pura de esa cosa. No, dice sí y obedece. En tu casa, si tu esposo te está diciendo no, pero es que no, es mejor así y tú tienes las mejores ideas. ¿Qué hace un siervo? Humildemente, sin callado, fue al matadero, dice la Escritura. Ni siquiera abrió su boca en defensa, pudiéndose defender de tanta cosa que le hicieron. Fue un siervo. Pero a veces pensamos que nuestras ideas siempre son mejores. Entonces, ¿hemos aprendido a ser siervos como Él? La palabra nos enseña que si nosotros queremos ser grandes, primero hay que aprender a servir. No hay otra forma de llegar al lugar que deseemos. Primero hay que aprender a servir, a ser obedientes. Un siervo es obediente, un siervo se humilla. A Jesús le dijeron, llévalo para allá, y ahí va Jesús encadenado, ¿verdad? Con sus brazos atados, llévalo para allá. Lo azotaba y él no abría su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Como es un corderito noble, no dice nada ni sabe qué va a pasar con él, así. Y nosotros somos muy remilgones, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacen de esta manera? ¿Por qué no hacemos No, así como que nosotros tenemos toda la sabiduría en todos los sentidos. Yo sé que Dios, cada quien nos habla diferente y yo sé que Dios nos está hablando en esta mañana. ¿Y cómo estamos respondiendo? ¿Como un verdadero siervo? Entonces el siervo sufre, el siervo se humilla, el siervo se da completamente, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Aunque hay recompensa para todos los que sirven de corazón. Porque la palabra de Dios dice, someteos unos a otros. Todos somos siervos, todos somos siervos. Bueno, creo que aquí me voy a quedar. Seguimos después con el lino y el azul, para ver el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. ¿Sí? Pues le damos gracias a Dios. ¿Perdón? Se le hizo chiquito, pero aprendimos, ¿verdad? Lean la Escritura, lean esta semana el Evangelio y véanlo de la manera que Dios ahora les va a dar más luz y van a ver las cosas diferentes. Padre, te damos gracias. Gracias por el hermoso pan que nos diste esta mañana. Gracias porque aprendemos a conocerte y amarte más, Señor. Aprendemos que de verdad, Señor, fuiste un ejemplo a seguir y nos mostraste el camino correcto, y ese es el camino que nosotros queremos seguir. Queremos ir atrás de tus pisadas, haciendo lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor.
Tu gracia, Señor, entre nosotros ha sido grande y maravillosa, Señor, en que siendo aún pecadores y volvemos a pecar, ahí estás tú, Señor, con tu gracia renovándonos, limpiándonos, restaurándonos. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Cada vez que lo necesitamos, ahí estás tú, Señor, en ese lugar, Señor, cuando necesitamos oportuno socorro, tú ahí estás, Señor, con tu gracia derramada, limpiándonos por esa sangre preciosa que derramaste en esa cruz, Señor, sufriendo el oprobio por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te honramos y nuestra alabanza, nuestra adoración es diferente cuando te conocemos, Señor, porque en verdad eres inigual, eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, Señor, habernos acercado a ti, el habernos traído a ti, Señor. Ahora que somos tus hijos, te damos gloria y alabanza. Padre Santo, si en este lugar hay alguien que en verdad no ha entregado su vida y ha sido solamente una persona religiosa, yo te pido que estas palabras, Señor, golpeen su corazón de tal manera que haya arrepentimiento genuino, de tal manera que haya un cambio de dirección y encuentren el camino perfecto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.